Tito, gracias por estar en Realmente. ¿En qué momento llega un balón a tus pies? Yo soy el mejor del barrio, sí. Y después hay que ver quién destaca dentro de los mejores de los barrios. ¿Me explico? ¿Qué crees que fue lo que más te engaña del sueño de ser futbolista cuando tienes esa edad? Es difícil llegar, pero es mucho más difícil mantenerse. Que el futbolista, además de ser futbolista, magnificar en su cabecita lo que realmente representa. Talento, suerte, resiliencia. No es lo mismo pelear un título que perder una categoría. En este tema de las lesiones, yo con mi espalda en los últimos años ya venía percibiendo el final de mi carrera. Que dice que el futbolista nunca se retira. Cuando me dice, ¿usted es futbolista? ¿Verdad? No, yo soy exfutbolista. Aquí no hablamos de lo que nos gustaría que fuera, sino de lo que realmente es. Datos, historias y voces que nos invitan a reflexionar. Porque la realidad se entiende mejor cuando se escucha de quienes la viven. Soy Mari Carmen Presa y esto es Realmente Podcast. México vive y ama el fútbol. Nuestro país es el segundo país con más aficionados del fútbol en todo el planeta. Y no solo es pasión, también es industria. El FIFA Professional Football Report 2023 ubicó a México como el mercado de fútbol profesional más grande del mundo en términos de empleo, reflejando el tamaño y el peso económico que tiene este deporte en el país. Por otro lado, datos reunidos en 2024 estiman que en México existen alrededor de 9,500 futbolistas profesionales, contando todas las divisiones, todos los equipos, todos los estados. Eso significa que en un país de más de 129 millones de habitantes, datos del 2024, hay apenas un jugador profesional por cada 13,600 personas. Y si hablamos solo de primera división, la cifra se vuelve mucho más exclusiva. Según datos oficiales de la Liga MX, el fútbol mexicano alcanzó un total de 49.2 millones de televidentes, con un promedio de 6.8 millones de espectadores por jornada. Y todo esto lo platico justo en la antesala del Mundial 2026. De acuerdo con proyecciones de la FIFA, se espera una teleaudiencia de 6 billones de personas durante el Mundial más grande del mundo, del que México será anfitrión por tercera vez en la historia. Hoy Realmente estoy muy emocionada porque nos acompaña Tito Villa, delantero argentino naturalizado mexicano y una figura que durante más de una década fue protagonista del fútbol de nuestro país. Tito llega a México para el torneo Clausura 2006 con el Atlas, donde se hizo notar de inmediato y marcó presencia en su primera temporada en la primera división mexicana. Después de su paso por Atlas y por Estudiantes Tecos, su carrera tomó un giro importante cuando regresó a México tras una etapa en Europa para unirse al Cruz Azul. Ahí vivió uno de los capítulos más destacados de su trayectoria. Fue campeón de goleo de la Apertura 2009, además de consolidarse como uno de los máximos referentes ofensivos del club, colocándose entre sus goleadores históricos. Más adelante con Querétaro, volvió a dejar huella al convertirse en máximo goleador histórico de la franquicia, además de ser parte de una etapa que terminó con títulos como la Copa MX Apertura 2016 y la Supercopa de México 2016-2017. Hoy se mantiene cercano al juego desde otros espacios, como analista en TUDN y también desde la formación de jóvenes en Fuerzas Básicas en Querétaro. Con Tito voy a hablar no solo de goles y de canchas, sino de todo lo que hay detrás del fútbol profesional. Su historia, por supuesto, la presión mental que a veces se puede vivir en silencio, el fútbol como industria del entretenimiento, sobre el fútbol mexicano y, ¿por qué no?, del Mundial. Tito, gracias por estar en Realmente. Estoy muy emocionada y tengo cuates que están muy emocionados por esta plática contigo. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Qué gusto. Muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Le veníamos dando vueltas al calendario para poder estar. Para mí también es un gusto, es un placer poder estar en esta charla, en esta plática, con datos muy contundentes que uno, la verdad, siempre como que los pasas de lado, ¿no? Uno vive tan en el día a día que esos datos muchas veces sería bueno recordarlo. No lo tenía algunos, hablando, justo tocabas el tema de la formación, no los tenía tan precisos como para muchas veces magnificarle a los jóvenes lo que significa el llegar al profesionalismo, ¿no? Los filtros que hay que pasar para llegar a ser un pedacito de ese porcentaje que realmente tiene la posibilidad de hacer esto que yo en lo particular amo tanto y que ellos aman tanto, ¿no? Porque son sueños para ellos, ¿no? Son deseos, son anhelos y son datos muy interesantes para debatir. Esa es la idea de poder disfrutar de tu historia y de toda la información que nos vas a compartir hoy, Tito, pero también
a quienes nos escuchan que vean la dimensión que tiene el fútbol y ir detallando cada uno de los datos. Y empecemos por ahí, Tito, por tu historia argentina. Uh-huh. ¿En qué momento llega un balón a tus pies? Recuerdo que inicié mi formación, si así la podemos llamar, en el club del barrio, el típico club del barrio. Para poner en contexto a la gente, yo soy nacido en una ciudad de, en aquel momento, 30.000 habitantes. Hoy ya debe de tener 45, ¿no? Después de casi 40 años, ya voy para 44 años de vida. Ya ha crecido la ciudad, pero es una ciudad que creo que todavía tiene, si no estoy mal, porque obviamente hay clubes que se sostuvieron y otros que en algún momento desaparecieron y después se volvieron a reconstruir. Hay 5 clubes en la ciudad. Okay. Y yo me crié en el Club Atlético Alumni, que era el club del barrio. La cancha me quedaba a 2 cuadras, literal. En donde se entrenaba, en donde incluso se jugaba los fines de semana, me quedaba a 2 cuadras de mi casa, ¿no? Entonces, pues imagínate que desde muy chiquitito, 4 años, ya 3, 4 años, ya mi papá me llevaba a la famosa academia, ¿no? Es parte de la cultura de Argentina. Sí, fútbol, sí. Claro, y aparte, pues era una ciudad muy pequeña. Teníamos igual la parte de fútbol, que era como el estadio, la cancha a 2 cuadras, y a 3 cuadras y un poquitín más tenía el club como tal, que ahí se hacían otras actividades como natación, había básquet, había otros deportes ahí en el que se practicaban, digamos. Obviamente, pues yo fútbol, mis amigos del barrio, los mismos amigos con los cuales íbamos al colegio, los mismos amigos éramos los que agarrábamos o nos íbamos a pie o agarrábamos la bicicleta para ir a entrenar a 2 cuadras, literal. Uh-huh. Y ahí fue donde me empecé a formar, donde empecé pues este deporte recreativo de barrio, de amigos, ¿no? Aterrizado con una pelota y un par de porterías, una cancha. Y es ahí donde... ¿Y quién fue quien dijo, híjole, tiene talento para ser profesional? ¿Tú lo supiste en cierta edad? ¿Alguien te dijo, Tito, y si te empiezas a meter ya a tratar de hacerlo profesional? Yo creo que eso lo fue marcando un poquito, digamos, el presente que yo iba viviendo conforme las diferentes edades, ¿no? Cuando ya empecé a entrar a la adolescencia, marcaba, creo que una diferencia importante. Era con continuidad el goleador de la liga, pero si yo terminaba por decirte, no sé, he tenido torneos de 50 goles de niño, ¿no? Y el que me seguía terminaba con 17, 18. O sea, yo marcaba mucha diferencia en la liga. Eso me invitaba a ilusionarme, nada más. Invitaba tal vez a la gente de la zona, sobre todo este tipo de, llamémoslo, veedores, representantes, la gente que escautea, ¿no? Que son los que de alguna manera están viendo esos posibles talentos para llevar a probar suerte, que ese es otro tema muy diferente, ¿no? Okay. Y fue ahí donde yo fui escogido, en una de las tantas, de tantos entrenamientos o de tantos partidos en donde iba mucha gente a ver, ¿no? Además de la fama que yo tenía en la zona, ¿no? Por lo menos hizo que me invitaran a probar suerte. Desde ahí nace como este sueño, ¿no? O este decir, bueno, soy bueno. ¿Estoy para más o no? ¿Me explico? Que era bueno, por lo menos para mi zona era bueno, sí, porque destacaba muchísimo, ¿no? Entonces, a ver, una cosa es la zona, que es lo que acá los chicos muchas veces tienen que entender, con lo que me he topado mucho, es que yo soy el mejor del barrio, sí. Y después del mejor del barrio ya vienen los mejores de todos los barrios y ya entran acá. Y después hay que ver quién destaca dentro de los mejores de los barrios. ¿Me explico? Claro. Entonces esos son los filtros a los cuales hay que ir sobreponiéndose para cada vez pues, poder tener más aspiraciones o para escalar, ¿no? en ese filtro o en esas Existe divisiones. La ilusión de que eres bueno. Dices, bueno, soy muy bueno, destaco, hago la diferencia, pero siempre como los pies en la tierra de, bueno, soy el bueno de mi barrio. Me tengo que ir a calar con todos los barrios. Me tengo que ir a calar con todo mi país. Y así poco a poco. Alguien te ve en visores o estas personas que están listas para ver cuál es el talento y cuál es el siguiente paso. ¿Entras a un equipo profesional en Argentina? No, a las famosas visorías. Okay. Como le llaman aquí, visorías, ¿no? Para que los chicos y la gente entienda.
Yo jugaba en una liga amateur en mi ciudad, la liga casildense, ¿no? Jugaban los equipos de mi ciudad y los equipos de 7, 8 ciudades de alrededor, ¿no? Entonces era una liga zonal, muy, muy zonal. Cuando nos escautean, digamos, y nos invitan a probar a los diferentes clubes de Buenos Aires, River, en aquel momento era Ferro, Huracán, yo estuve en Boca Juniors una semana, y fui, las primeras veces que fui, por ejemplo, creo que una de las primeras experiencias que tuve fue en Boca. Me invitaron una semana en Casa Amarilla en el complejo de Boca Juniors. Y obviamente fui a entrenar, pero no en modo de visoría, sino fui a entrenar con prácticamente algunos chicos que estaban muy seleccionados. Y entrenábamos con la categoría, con los chicos que ya jugaban para Boca en mi división. Okay. Y estuve y me sentí muy bien y destaqué. Incluso me acuerdo que el último día que hicimos interescuadras hice como 3 o 4 goles y ese día me definían y yo dije, no, ya la armé. Y cuando me presento con el como le llaman aquí, coordinador de fuerzas básicas, el que me definía, me dice, pues te vimos muy bien, eres muy bueno, la verdad, pero pues tu puesto está cubierto. Entonces yo, por otro lado, digo, pues entonces, ¿para qué me hacen hacer la visoría? ¿No? Empiezas a preguntarte internamente como joven, como niño, adolescente en aquel momento, ¿pero cómo? Entonces, ¿por qué me invitaron? Después con el tiempo te vas dando cuenta de que pues ya buscan, imagino que a jugadores diferentes, ¿no? Que digamos cuando ya tienen esos planteles armados, la gente que llega es porque realmente, no digo un Messi, pero ya tienen que ser niños que marquen mucho la diferencia, que los pongas en una visoría y que digas, wow, este es un diamante en bruto que estaba perdido, ¿no? En algún pueblo, para empezarlo a trabajar, ¿no? Entonces, pues fue de alguna manera frustrante, desilusionante, sobre todo por lo bien que me había ido o por lo bien que yo creí que me había ido. Digo, creo que intentó ser sincero el coordinador de Fuerzas Básicas en aquel momento y me dijo, síguele porque eres muy bueno, aquí no tienes lugar porque pues es Boca y según yo tengo a los mejores 9, ¿no? De la zona. Y fue así, me regresé, jugué no me acuerdo si fue otro semestre u otro año en mi ciudad. Y jugamos contra esa categoría de Boca Juniors. Se hizo como una especie de triangular en un no me acuerdo si fue, creo que fue un verano nuestro, diciembre. Y se jugó sub-17 de Boca Juniors, sub-17 de la selección argentina y sub-17 de la Liga Casildense, en donde yo era pues, uno de los destacados de ese seleccionado de la liga. Y le ganamos a Boca 5-2. Anduve muy bien ese día, hice como 2 goles y le ganamos al seleccionado argentino también. Obviamente lleno de escauteadores, representantes, vedores, como te decía que le podemos llamar. Y es ahí donde me jalan otra vez. Órale. ¿Ahora quién? Y ahora nos fuimos a River. Me acuerdo que en River pasé un primer filtro. No me acuerdo si fue un viernes. Y tenía que volver el lunes otra vez. Había pasado ese primer filtro, porque obviamente llegas y es un hormiguero de jóvenes, ¿no? Si tú eres uno de son miles. Cientos y a veces son miles, ¿no? Entonces, y aparte de, bueno, ¿quién juega de allá? O muchas veces por posición, antes era por número, ¿no? Tú por número identificas. ¿Quién juega de 4? Era el lateral derecho. Pues yo. ¿Quién juega de 2? Era el central por derecha. Pues yo. ¿Quién juega de 6? El central por izquierda. Yo. Entonces todo el mundo. ¿Y quién juega de delantero? Yo. Y siempre hay más de delanteros. Y como tú, hay 10 más atrás que levantan la mano y te tienen que decir, ¿no? Para todos los lugares. Por lo general los ven a todos, pero obviamente, pues bueno. Entonces, algo me vieron, vuelve el lunes, ¿no? Ya obviamente, pues eliminan una parte, ¿no? De los jóvenes que van a probar suerte ese día. Tenía que volver el lunes, entonces ese fin de semana, pues nos quedábamos en Buenos Aires. Está como a 3 horas y media de Casilda, Buenos Aires. Entonces nos dijeron, mañana hay pruebas en Huracán. Órale, todos a Huracán a la mañana. Llegamos en La Quemita, que son los campos de entrenamiento de Huracán. Hay como 7 u 8 canchas. Imagínate, ese sábado en la mañana era día de visorías. No, bueno. Ahí sí creo que había miles de niños, ¿no?
Cancha 6, la 82. Yo soy del año 1982, entonces era por año. Generaciones. La 82 es allá, que en ese momento era sexta división. Allá, bueno, y vamos todos, ¿no? Igual, la típica, va delantero, pues, órale. Uno de miles. Exacto. Y habré jugado 30 minutos, porque obviamente con tantos chicos hay que pues, empezar a ver a todos, ¿no? Y me va bien, destaco, hice como 2 o 3 goles, me tocó, pues hay un defensa que le costaba un poquito, según yo, y pude aprovechar, y luego el entrenador terminó los 30 minutos y me llamó. Oye, ¿tú quién eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? Vengo así, soy de allá, me trajo esa gente, estoy probando, fui a River, tengo que volver. Y era el técnico de mi división con el coordinador. ¿Y quién te trajo aquellos? Mira, voy a hablar con ellos, me dice, pero ya te digo que quiero que te quedes. No tengo lugar en la casa club, me dice, pero si tú consigues un lugar para vivir en Buenos Aires, a mí me gustaría que te incorpores con los chicos. Y yo dije, güey, pues voy a hablar con aquel güey yo, porque obviamente pues yo venía, digamos, con mucha dependencia de lo que nos podía apoyar esta gente, porque mis papás no tenían para apoyarme, para bancarme un lugar, ¿sí me explico? Entonces, pues fueron a hablar y esta gente, pues, de alguna manera dijo, sí, nosotros nos hacemos cargo de Tito y bla, bla, bla. Iba a decir la chingada, pero no sé si se pueden decir sí, claro, palabras acá. Entonces, pues fue ahí donde prácticamente empecé mi sueño a... Ya una carrera profesional de fútbol. No es profesional, es amateur. Tú estás en fuerzas básicas de Huracán. ¿Y en qué momento ya llegas a primera división del Atlas? Primera división. Claro, bueno, pero yo primero me formé en Huracán. Hice un año de sexta división, que le llaman, que era mi categoría 82, como se dice. Era el año en aquel momento. Tenía 16 años yo cuando llegué a Huracán. Jugué un año en fuerzas básicas, me fue muy bien. Quedé campeón de goleo ese año. Al año siguiente llega un entrenador nuevo en primera división. No iba a haber tanta lana de inversión. Y dicen, pues vamos a ver en fuerzas básicas, ¿qué hay? Pues está el portero de la cuarta, está el volante de la sexta, está el goleador de la quinta. ¡Órale! Todos para el primer equipo. Nos subieron a todos al plantel del primer equipo, pero íbamos de pretemporada. Nos iban a ver ya en el primer equipo. Yo con un año de formación en lo que era ya pues, semiprofesional, digamos, ¿no? Porque ya estaba en un equipo de primera división, pero era fuerzas básicas. Y me subieron y luego me empecé a sentir bien y empecé a andar bien y me dejaron en el plantel. Y en Argentina también se juega la reserva, que aquí era una división que había, entiendo, en México, que jugaba previo a la primera. Sí. Entonces tenían esa posibilidad de ir viéndote en esa categoría. Y empecé a jugar en reserva un par de partidos, anduve bien, hice goles y luego ya me llevaron al banco de primera. ¿Qué edad tenías? Yo ya pertenecía al plantel. Yo entrenaba con el plantel de primera, pero el fin de semana, haz de cuenta que se sacaba el plantel de primera y el resto del plantel jugaban en reserva. Yeah. O algunos, si eran jóvenes, podían bajar a jugar en sus categorías. Pero tú ya pisabas una cancha de primera. Ya jugaba previo a la primera. Y aquí es la combinación de tu talento, pero también que estás de acuerdo conmigo que es suerte. Suerte a que el equipo en ese momento estaba buscando y volteó a ver a su cantera, volteó a ver a sus fuerzas básicas. O para ti, ¿cuál es esta fórmula entre el talento? Ahí existía, ahí lo tenía Tito. Pero se tienen que juntar otras cosas para que suceda que un niño llegue a primera división. Sí. El factor suerte, para mí, no hay duda de que existe. Hay un momento, porque yo te puedo decir, y acá te puedo hacer un breve resumen de lo que a mí me tocó vivir en ese año, tal vez en fuerzas básicas, en donde tal vez vivíamos en nosotros le decimos tipo pensión, una casona con habitaciones, todo compartido. A mí no me alcanzaba el dinero ni que nos daba esta gente para hacer las compras, ni nada. Hay veces que comía, hay veces que no. Contaba las monedas, salíamos a pedir con los chicos de la pensión a panaderías cercanas, la sobra del pan del día para poder cenar dignamente. Yo a todo esto estudiaba en las noches, seguía estudiando como mi prepa. Y era difícil. Hablo del año 90 y tantos, ¿no? 98, por ahí, 99.
en donde la comunicación no existía, la llamada de larga distancia valía una fortuna. Obviamente no había, yo lejos en aquel momento de mi novia, que fue mi señora después, de mis papás, de mis amigos de toda la vida, con un contexto de vida difícil, salir de esa zona de confort, de tu casa, de tu comida, de todo. Tuve que aprender a hacer todo digamos, en poco tiempo. Con esa dificultad, con el aprender a moverme, yo venía de una ciudad en donde me movía en bicicleta y de repente tómate el 111, de ahí bajas, agarras el metro, de ahí agarras el tranvía y... Sí. ¿Sabes? O sea, fue crecer ahora sí que a putazos, como se fue a crecer de golpe y era todo por ese sueño. ¿Fue difícil? Por supuesto que fue difícil. Hoy, claro, me doy cuenta de todo lo que me formó, de todo lo que me ayudó, de todo lo que me hizo valorar. Ya con el diario del lunes todo es más fácil, ¿no? Sí. Pero hubo una parte, ¿no? de esfuerzo, de resiliencia, por llamarlo de alguna manera. Hubo un factor suerte, como bien lo mencionabas, de decir, estaba y me fue bien en el momento de que justo tenían que ver a quién jalábamos, porque no había dinero para apuntalar tanto el equipo, entonces había que nutrirse de fuerzas básicas y después cuando me necesitaron, ahí respondí. Responder, porque puede llegar la oportunidad, Claro. pero si no hay talento, si no se responde bien a esa oportunidad, pasa. Ajá. Y además, entonces, talento, suerte, resiliencia. En la palabra resiliencia también entra mucho esto de separarse de tu familia, Tito. ¿Tu familia qué papel jugó? ¿Fue con tu entrenador que te fue buscando estas oportunidades? ¿Confiamos en ti? ¿Qué podía y qué no podía hacer tu familia? No, yo no sé si, o sea, sí por supuesto lo conocieron, lo saludaron porque cuando podían me iban a ver, no era fácil, pero es como que ellos estaban muy seguros. Yo siempre fui un niño responsable, digamos, en ese aspecto, entonces ellos estaban muy confiados de que yo me iba a sobreponer. Yo me crié mucho con mi abuelo también. Mi abuelo es un hombre de muchos valores, un tipo muy ordenado en su cabecita y en su día a día, y yo saqué muchas cosas de él. Entonces, confiaron. Como que ellos confiaron mucho en mi proceso, en mi adaptación. Por supuesto que en los momentos que ligeramente flaqueé, no, síguele metiendo, vas a ver que la recompensa va a llegar y órale. Okay. ¿Sabes? Porque sí, muchas veces flaqueas y dices, güey, ya. ¿sabes? Y si necesitas a alguien ahí que te diga. Todos, y hablo de mis papás y de mi hermano del que me sigue, que también me empujó, y de mi abuelo, que obviamente pues, era su sueño ver a su nieto llegar y jugar en primera división. Entonces, entre el empuje y el esfuerzo económico que todos hacían, porque mi abuelo en aquel momento me daba 10 pesos, mi hermano que trabajaba me daba otros 10, mi papá se podía me daba otros 10, y así yo me la iba rebuscando, y de ahí tenía que sacar de esos 30, eran 10 para viajar en la semana o en la quincena, ¿no? Y lo otro lo dividía y tenía que comer, y o sea, eran todo. O sea, ya era un administrador de mis recursos. Desde bien chiquillo, y no le podía fallar porque donde fallaba... La escuela era importante para ti. Tú decías, ok, estoy abriéndome una carrera en el fútbol, pero era importante seguir con la prepa que tenías en ese momento. Sabía que lo tenía que terminar. Okay. Estaba muy enfocado en mi... O sea, yo estudié... Allá en Argentina no hay prepa, hay primaria y secundaria. Okay. Que abarcan la misma cantidad de años que aquí abarcan, digamos, primaria, secundaria y prepa. ¿No? Yo ya estaba en la secundaria, en el último año justo entraba, en el 5º año de secundaria, que es el último de prepa de aquí. Y llegué y claro, pues yo ilusionado y enfocado en el fútbol y sabía que tenía que terminar. Y bueno, pues ahí encontré una escuela nocturna que me quedaba cerca de ahí donde me quedaba, digamos, en esta pensioncita. Y me iba en las tardes noches. De hecho, a veces cuando jugaba eso me daban permisos. Tenía como ciertas... Ahora sí que ciertos permisos ahí que muchas veces me permitían llegar tarde o a veces no ir, o eso, pero digamos, me apoyaban mucho en cuanto a lo que hacía y a, digamos... Sí, era importante terminar lo que en ese momento era terminar la prepa, yo era eso. Era eso. Exacto.
Y además era algo que tal vez tu familia te decía, venga, acá te apoyamos para acabar los dos, ¿no? ¿Puede ser? ¿O no? Es que luego existe, lo veo en los padres y madres de familia que quieren apoyar a su hijo que tiene el sueño de ser futbolista, pero dicen, no dejes de estudiar, no dejes de estudiar, no dejes de estudiar. Existe esta... No, mi mamá fue docente toda su vida. Ella dio muchos años, trabajó muchos años como docente, aparte de lengua y literatura, una mamá formada, ¿no? Desde ese aspecto. Y ella sabía lo importante que eran las bases para mí. ¿En tu familia no había futbolistas? Mi tatarabuelo fue futbolista. No, nada. No, fue Tito, empezó... Mi hermano era muy bueno, pero él siempre me decía, eso es que a mí no me gusta entrenar, me decía. Okay. Pero lo veías jugar y decías, ay, este canijo juega bien. Y cuando tienes esa edad, Tito, ¿a qué edad tenías cuando ya estabas aquí entre que estabas en la primera división, pero también a veces en... ¿Cómo se llama? ¿Cuál fue el nombre que pusiste? En la reserva. En la reserva. ¿Qué edad tenías? O sea, cuando yo ya paso de quinta división, a primera división, o sea, a pertenecer al plantel de primera división, justo cumplía los 17. 17 años. Ajá. A tus 17 años, y hoy Tito, ya después de haber pasado por toda su carrera, ¿qué crees que fue lo que más te engaña del sueño de ser futbolista cuando tienes esa edad? Que después con el tiempo te diste cuenta que tal vez no era así. ¿Qué es lo que más te engaña? Que tienes como esta ilusión, esta expectativa. ¿Sabes qué? Mira, yo te decía que tenía una cabecita muy ordenada. Yo era muy observador. En principio trataba de internamente capitalizar, por ejemplo, el esfuerzo que hacía mi familia. El esfuerzo que yo estaba haciendo por estar lejos de todos y viviendo ese día a día, para canalizarlo en ese fuego interno, en esa predisposición del día a día de decir, pues tengo que trascender, no puedo estar haciendo y estar recibiendo todo este apoyo y no canalizarlo. O sea, estaba muy enfocado. Consciente. Y yo era el tipo de que empezaba a entrenar y me mataba y llegaba temprano y me iba tarde y me quedaba como a pulir mis detalles. Quería crecer, tenía hambre, como decimos coloquialmente, ¿no? Tenía hambre. Y consciente de todo lo que estabas haciendo. Sí, no, y sabía que el estar ahí no era nada. Era el primer paso. De mucho. Era el primer paso para empezar a construir mi carrera. Porque, o sea, por supuesto que ya me había hecho camino en gran parte de ese filtro, de ese embudo, como le llamamos en el fútbol, ¿no? Ya estaba aquí. Pero espérate. Y después, no. Y después... Esta frase que a lo mejor está trillada o que se usa mucho, es difícil llegar, pero es mucho más difícil mantenerse. Y yo eso lo tenía muy en claro. Y yo ya había llegado. Y ahora primero me tenía que mantener. Y en ese mantener, el mantenerme no puede ser en vano. El mantenerme tiene que ser trascendiendo. No solamente estar ahí y bueno, ahí lo... No, era trascender. Sino sobrevivir. No sobrevivir, exactamente. Y insisto, creo que, bueno, eso es algo que yo le intento transmitir a los chicos, esto de... Yo tengo como una imagen muy aferrada a esta convicción de decir, el día que te den esa pechera cuando estás en el interescuadras y el entrenador te da la pechera de titular... No la sueltes. No la sueltes. Es tuya. Y el no la sueltes significa, güey, mátate. Ya lograste estar a donde querías estar. No la sueltes. O sea, para empezar, ¿no? Para empezar. Y el hecho de no soltarla te invita a mejorar. Siempre. Te invita, ¿no? Y eso mismo te va haciendo, por ende, trascender después. Sí, saborear, agradecer, aprovechar. Exactamente. El hecho de que tú digas de aquí para adelante, ¿no? Por supuesto que en ese decir, una cosa es que lo que tú pienses y lo que tú estás haciendo y después las decisiones que toma el técnico. Pero te armas como esa base interna, ¿no? De decir, de aquí soy y de aquí para adelante y tengo. Y esa mentalidad del día a día de decir, voy. Es como lo que te hace de alguna manera porque cuando tú eres un joven y pasas a primera división, pues no dejas de ser la cuarta opción del entrenador para el ataque. Está el que venía jugando,
está el que trajeron de refuerzo, está el otro que ya tenía cierto proceso y vienes tú, que eres como el que acaban de subir. Sí. Entonces, imagínate, yo empecé mi primer torneo y ya me fui ganando lugar y de repente ya era el segundo y me metían y hacía goles y empezaba el otro torneo pero no nos la podemos jugar todavía con el chavo, con el joven. Pues viene otro nuevo. Y obviamente siempre el nuevo que llegaba era el que tenía preferencia. Y otra vez a remar. Sí, no porque llegues es que ya estás tu espacio. No, al contrario. Listo. Porque hasta que te haces ese nombre, hasta que realmente levantas la mano para decir yo ofrezco garantía, ya no soy solamente una promesa, pues es donde todo el tiempo están trayendo como realidades, ¿no? Trayendo futbolistas que ya tienen pues más renombre, más jerarquía, más bagaje, como más trayectoria, como querramos llamarle. Y tú eres el que todavía está construyendo, eres el que está consolidándote para decir, yo también aquí estoy, ¿eh? Para ti, es que ahorita que estás diciendo todo esto, existe esta idea de el futbolista del talento nato o el futbolista del trabajo duro. Para ti es el que llega a primera división es el del talento nato, el del trabajo duro, o tiene que haber a fuerzas una combinación de ambas. Mira, el del talento nato que no tiene mentalidad no llega. O a lo mejor llega ocasionalmente, pero no se sostiene. Hay miles de casos y son la cantidad de jóvenes que tú en algún momento viste en primera y después ya no los viste más. ¿Y el trabajo duro puede llegar aunque no haya tenido talento nato? El trabajo duro te sostiene. Sí, por supuesto. Y hemos visto infinidad de futbolistas que llegan por trabajo, porque mejoran. Obviamente, el talentoso corre con ventaja desde el vamos. Pero como todo deporte, como toda disciplina, el trabajo te lleva a la mejora. Y el talentoso, y esta es una pregunta que yo siempre me hice, pero lo ves con constancia en muchos chicos talentosos, en compañeros que yo tuve con mucho talento, tienden a tener un área de mejora desde lo mental increíble. Yo no sé si propiciada por esa autoconfianza que te genera el talento, en donde tú crees que con eso a lo mejor te alcanza. Y a lo mejor te dé para etapas de fuerzas básicas. Cuando tú ya entras al profesionalismo, ese talento ya no alcanza. Hay que acompañarlo con algo más. Entonces, a lo mejor está el que lo empieza como a habituar, ¿no? Y eso mismo le va permitiendo crecer y desarrollarse. Pero el que no tiene nada, no se sostiene. Es imposible que se sostiene. Ahora, el que a lo mejor tenía cierto talento, pongámosle, pero mentalmente es una fiera, ese trasciende. No solamente se sostiene, sino trasciende. ¿Me explico? Sí es mucho más. A ver, no podemos poner ejemplos como Messi, Cristiano, ¿no? Porque Messi, además de su talento, tiene toda la parte profesional y la mentalidad, ¿me explico? Pero un tipo que para mí ni siquiera se acerca en lo talentoso al otro, compitió a la par del otro por muchos años por ver quién era el mejor. Entonces eso te habla de que la disciplina, ¿no? El trabajo, la constancia, te acerca a niveles que el talento nato te da, por supuesto, combinado, insisto, ¿no? Por poner un ejemplo claro, a lo mejor para la gente, pero digamos en menor escala, en lo que o lo que me tocó toparme en primera división, pasaba mucho por eso. Por quién veía llegar temprano, quién desde que pitaba el entrenador entrenaba como una fiera, quién ahí sobrellevaba los entrenamientos. Y esa combinación, pues por supuesto que digamos, si tuviéramos que ponerlo en la balanza, trasciende. Y llega y se sostiene mucho más el de la mentalidad. El de la mentalidad que el del talentoso. Me gusta mucho que saques el tema de la mentalidad, porque yo te preguntaba, ¿talento o trabajo duro? Y tú lo hilaste en una mentalidad fuerte, sostenida. La salud mental, Tito, cuando tú jugabas en Primera División aquí en México y tal, ¿se hablaba de la misma manera como se está hablando hoy de la salud mental para los jugadores profesionales? ¿Siempre ha sido un tema sobre la mesa? No, las herramientas que hay hoy en comparación de, digamos, no solo las herramientas, las terminologías, las metodologías que hay hoy para que un chico se desarrolle de mejor manera, anteriormente no existía.
tú ibas a un entrenamiento. Hoy yo, por ejemplo, que, a ver, cuando hago una visoría, considero el talento, considero el ver que tanto le puede jugar lo emocional, de que lo están viendo al niño, que se puede poner nervioso, trato de acercarme, calmarlo. Antes tú te ponías nervioso en una visoría. Adiós. Adiós. Y esto no es de que, ay, te ponías a pensar. No, antes te calificaban, no, este es un cagón, va para afuera. Porque así te decían, ¿no? O sea, al que digamos, le jugaba la parte emocional en cierto sentido, te calificaban como un cagón. Adiós. Y ibas para afuera. Hoy hay muchas herramientas, hay mucha gente que se dedica incluso a trabajar esa capacidad mental, ese tema emocional, ¿no? Que a los niños les juega muy, muy en contra muchas veces, porque aparte yo trabajo con jóvenes y soy de los que vive platicando y acercándome con los chicos, o se me acercan y, profe, un consejo, me pasa esto, lo otro. No dejan de ser jóvenes, no dejan de estar desarrollándose, no dejan de, aparte, estar evolucionando como seres humanos, pasar de la niñez a la adultez. Es todo un tema. Es un tema, porque además les pides mucho en edades muy tempranas, ¿no? O sea, el jugador profesional tiene que aspirar muy pronto a querer crecer, ¿no? Uh-huh. No sé, que gradúate a la universidad y empiezas a ver qué onda. No, ya se te pasó el tren, ¿no? A ver, Tito, pero no solo para los jóvenes que están en fuerzas básicas y que aspiran a primera división, también para los jugadores profesionales, Tito. Para ti, en tu carrera profesional, ¿qué fue lo más complicado mentalmente? Que digas, esa espinita nunca me la pude sacar de la cabeza, o tardé mucho en sacármela de la cabeza. Hay quienes le tienen miedo a las lesiones, hay quienes le tienen miedo a... Yo, digamos, miedo como tal no. Sí pasé momentos muy difíciles con las lesiones. Sobre todo ya cuando llegué a Tigres, que pasé de Pumas a Tigres, ahí empecé a adolecer mucho del tema de mi espalda, que era un tema que de alguna manera me había dado cierta lata en mi carrera, pero que nunca había sido trascendente. Y en cierto momento me puso a temblar porque no me podía poner bien, porque pues no sabía si podía seguir mi carrera, porque me pasaban, no sé, tenía temas neuríticos, tenía temas que los sentía en las piernas, pero sabía que no era de ahí, me venían de la espalda, pero en la espalda me decían que estaba bien, pero 2x3 me daba como la garrotera, ¿no? Y no me podía enderezar. Entonces, en esos momentos de apremios es donde pues sí, porque ni siquiera es algo que me dices es deportivo. Yo a lo deportivo nunca le tuve miedo. Por ejemplo, obviamente fui aprendiendo con el tiempo como delantero que iba a ser siempre de rachas. Okay. Y que siempre el delantero lleva ese peso extra del gol, y que yo a 2 o 3 partidos que no haces goles, y a diferencia del volante, del lateral, del defensa, del que me digas, el delantero si no marca, pues ya o el técnico te empieza a ver de reojo, o tú mismo te empiezas a cargar esa presión de tengo que marcar, y esa presión a veces lleva a desesperarte y al no fluir como debieras, ¿no? Son muchas situaciones que el fútbol, que el deporte, digamos, en mi caso, mi posición, me presentaron, que creo que las fui sorteando y las fui entendiendo desde muy temprano, y eso me ayudó. Sí, al delantero es clara la forma en la que te evalúa, ¿no? Tu afición y los comentarios. Todos. Gol, quieren gol. Y ahí es esta presión de tengo que anotar. Y la crítica, Tito, eventualmente pasó por ti órale, cuando ya te ibas haciendo más profesional, los reflectores estaban sobre ti, decías, órale, la fama, el ser profesional, el éxito, viene acompañado de crítica en la mayoría de las veces. ¿Alguna vez pasó por ti ya estoy harto de esta crítica? Para bien y para mal, pero que comentaran sobre tu trabajo. Yo creo que te forja. Digo, cuando... Por ejemplo, en mi etapa en Huracán, ya después del segundo año en primera división, el equipo entró a pelear descenso. Okay. Y llegó un momento que el equipo, a pesar de hacer cierta inversión, cierto gasto, no conseguía los resultados. Y para, digamos, prácticamente el último torneo, la directiva dijo, ni madres, ya no vamos a hacer más gasto, nos la vamos a jugar con los chicos del club.
Y fue ahí donde éramos un equipo muy, muy joven. No me acuerdo si habían quedado 1 o 2 líderes ya de cierto rodaje en primera división. Y de puros jóvenes. Y era perder, empatar, perder. A mí me ha tocado de que una vez me quedó una jugada muy, muy clara y la hacía bajo el arco y la volé. No, bueno. No se te olvida. Las mentadas de madre, pero el estadio entero chiflando, silbatina del equipo yéndose al descenso. 18 años, cargando una presión terrible de un equipo que perdía la categoría, siendo joven, con el peso del delantero. Y tuve la fortuna ese día que se me da una jugada como en el segundo tiempo y me puedo reivindicar y me descargué. Me acuerdo que pegué como si fuera una vuelta olímpica gritando el gol y ya después como que me arrodillé y como que le pedí perdón a la gente y se te acumula tanta adrenalina, tantas cosas en esos momentos que sí, evidentemente a lo mejor yo las pude sortear, pero hay gente que a lo mejor o habrá futbolistas que les fue más difícil. Mira. O habrá chicos que tal vez en un momento así flaqueen más de lo debido. Y mira, la crítica a ti en ese momento del partido, ¿cómo a veces puede llegar a ser buena? Esa presión de, híjole, la volé y me están diciendo, me están hablando. Y aclaremos, fuerza. Yo todavía cuando inicié no existían redes sociales. Ah, bueno, además. Hoy es otro mundo completamente diferente. ¿Cómo? ¿Cuáles usas tú? ¿Qué redes sociales? No, me refiero a que hoy la crítica era en el estadio o la sentías en el estadio. Ahora la tienes al lado de... Ahora la tienes cuando ya llegaste al vestidor y abres el teléfono y ya están todas las mentadas de madres ahí juntadas en la aplicación que quieras. ¿Me explico? Sí. Entonces obviamente hoy no solamente las redes sociales, sino la información que antes, no sé, una crítica tú la leías en un periódico, si es que la iban a hacer, hoy ya digitalmente te enteras de todo. Y no solo de los que normalmente opinan sobre el fútbol, sino tú puedes acceder ya a la opinión de ya te enteras de todos los fanáticos que tienen ganas de expresarse en redes, o sea. Sí. Esta idea del futbolista en redes sociales, Tito, ¿tú crees que el futbolista, si ya es referente en la cancha, y muchos jóvenes y muchos mexicanos lo siguen por su liderazgo, crees que tiene que ser líder también en su estilo de vida y en su forma en la que usan sus redes sociales, ser responsables? ¿Tiene que ir junto con pegado o pueden hacer lo que ellos quieran? Mira, yo soy de la filosofía de que somos ejemplo para mucha gente, bien lo mencionas. Los futbolistas son admirados por muchos niños, ni te enteras a veces o ni dimensionas. Yo creo que incluso estando activo, tú ni dimensionas, ¿no? Y creo que es ahí donde sería bueno que el futbolista, además de ser futbolista, sea preparado. El que no lo está, que sea preparado para por lo menos identificar, magnificar en su cabecita lo que realmente representa. Y con base en eso, a ver, las redes sociales son propias y el futbolista te va a decir, yo hago lo que quiero, son mis redes, ¿sabes? Pero creo que pues a lo mejor hay cosas que sí pueden ser mostradas en redes y otras que yo como futbolista las preferiría no mostrar. Uh-huh. No digo que no las hagas, pero no las muestres. Okay. Porque a lo mejor eso es donde... A ver, voy a poner un ejemplo que me pasa con mis hijos o que me pasó, digamos, con este tipo de cosas. Y haz de cuenta que, por ejemplo, ahora con el Toluca bicampeón, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues claro, suben muchas historias postpartido en vestidores y a lo mejor pues lo ves a Alexis Vega y a los futbolistas, todos cheleando y todo. Y pues los niños se piensan que como que, pues, que eso es, ¿no? Que está bien y ellos todavía en su cabecita no dimensionan, digamos, que ya son adultos, que están en un festejo que costó tanto. A veces ellos se quedan porque dicen, no, pues el Chelas Vega, ¿no? Por decirte un coso, o fulano, mengano, sultano, ¿me explico? Uh-huh. Ellos ven, pues, que hay fiesta después de la victoria, ¿no? Entonces, en su cabecita, insisto, ellos no dimensionan todo el trabajo y que están como en su momento de éxtasis total, ¿no? En donde pues se liberan y en donde cantan rolas y en donde...
aparece alguno desnudo, en donde, ¿sabes? Y eso les llega a ellos, porque obviamente pues, es lo primero que se vuelve viral, ¿no? Y no todos lo canalizan bien. Sí. ¿Me explico? No todos lo canalizan bien. Y es ahí donde yo a veces digo, pues hazlo, por supuesto. Y a ver, y yo lo hice también siendo campeón con Querétaro, nombraba y... Pero pues trata de esconderlo, que no salga. O sea, hazlo de puertas adentro, festeja, disfruta. Y viene un poco de lo que decías, ¿no? Que tal vez a veces ni siquiera dimensionas para quién eres referente, para quién eres líder, quién está al pendiente de lo que haces, de lo que no haces. Pero los futbolistas, para un país como México, sí son referentes y sí son líderes y los mexicanos y mexicanas estamos pendientes de lo que hacen. Entonces, sí creo que las redes sociales. Creo que en el grueso del mundo, Mari Carmen, sí. No solo en México. Pero bueno, te decía al principio que nosotros tenemos la segunda... Sí. O sea, estadísticamente, pues, influimos en mucho más niños que otros países. Sí, eso no hay ningún tipo de duda. El fútbol es cultura. Pero regresando al Tito de hace rato, ¿en qué momento entonces Tito llega a México con el Atlas? Pasé mi etapa en Huracán. Cuando el equipo desciende, fui cedido a un equipo de primera división que llegaba a primera división, Atlético Rafaela, quedaba ahí en provincia de Santa Fe, en el estado de Santa Fe. Jugué un año más ahí. Tuve la suerte que individualmente pude seguir creciendo. El equipo terminó en descenso también, como ascendió, volvió a descender. Y yo pasé a Rosario Central. Que era pues, Rosario, una ciudad muy cercana a mi ciudad natal, en un equipo ya mucho más popular, mucho más grande, con más presión. Es así, fueron años de mucha presión realmente. Apenas yo con 21 años llegado, ya con 3 equipos, y con una muy buena estadía en términos generales en Rosario. E incluso 6 meses antes de llegar ya habían ido a buscarme, ya habían ido a platicar conmigo, a hablar con el club, a ver qué posibilidades había de traerme. Y nosotros con Rosario íbamos a jugar Copa Sudamericana. Nos tocaba octavos de final con el rival acérrimo, con Newell's Old Boys, ahí de la ciudad, y no hubo como mucha disposición de negociarme en aquel momento. Me quedé 6 meses más. Hoy lo cuento así porque a los 6 meses volvieron a ir por mí. Okay. Y fue ahí donde se terminó dando mi traspaso aquí al fútbol mexicano, al Atlas. 18 años, más o menos. No, 22 ya tenía, 21, 22. ¿Y qué pasa para la vida personal de un futbolista cuando ya es momento de irse de su país para probar suerte en otro? ¿Qué es lo más difícil? Yo ya había tenido oportunidades de salir. De hecho, incluso un semestre anterior parecía que las cosas se arreglaban con un equipo en Paraguay. Ya había viajado, había entrenado allá y de repente se cayó la negociación y tuve que volver a Rosario. Al tiempo pasó esto y no se dio. Como que yo ya había sido tentado y había ya tenido la posibilidad de poder emigrar de mi país. Creo que el futbolista cuando va creciendo en Argentina crece para eso, no para solamente romperla en su país y quedarse ahí, sino como que, yo no sé si de manera inconsciente o qué, pero tú ya como que te empiezas a preparar porque sabes que las oportunidades a lo mejor están más afuera que en tu propio país de crecer realmente como uno pretende, ¿no? Claro. En todos los niveles, en el futbolístico y en el económico. Claro. Entonces... ¿Sabías? Es como que no, pues yo sí lo buscaba. O sea, buscaba seguir trascendiendo para tener mejores oportunidades y esas mejores oportunidades sabía que estaban afuera. ¿Esperabas que México te recibiera de la manera en la que te recibió? ¿Que aquí ibas a consolidar gran parte de tu carrera? No, la verdad que no, porque cuando yo llegué cuando incluso me vinieron a buscar por primera vez y me hablaron del Atlas, o sea, allá fútbol mexicano se veía muy poco, la verdad. Sí. Incluso se tenía muy poco en el radar, el fútbol mexicano. Yo ya cuando tuve ese primer contacto con Atlas, pues ya empecé a ver y veía que algunas televisoras pasaban algún partido y ya lo miraba y como que empecé a ver. Y ya después cuando llegué, fue todo un reto porque yo llegué, pues de alguna manera con cierto cartel de Argentina.
yo sabía que era pues, otra gran chance, ¿no? Para seguir creciendo. Nunca lo vi como de, pues voy a llegar aquí y voy a hacer mi vida aquí. No. Siempre es más. No, o sea, uno llega, digo, bueno, creo que había llegado a firmar por 3 años, pero yo quería seguir creciendo y trascender, o equipos más grandes, o seguir creciendo en otro fútbol. Y bueno, la verdad es que yo creo que un poco esta relación que uno empieza a tener con la gente, con el aficionado, se da para mí por 2 situaciones. La primera, y una muy importante, pues tiene que ser lo deportivo, ¿no? Porque si a ti te va mal, es más difícil que te traten bien. Esa es la realidad, aunque seres humanos, somos todos seres humanos, y el día a día en la calle se vuelve más ameno. O el día a día en la calle, si bien acá por supuesto que la gente tiene mucho respeto, pero pues a lo mejor lo sufres más en la cancha, en el estadio. La familia es la que más sufre a veces. La familia sufre mucho. Ya se quedó en Argentina tu familia. Me decías que tenías... Mi familia sí, yo ya llevaba desde los 16 años con mi esposa, que estuve de novio, ya llegué con 22, ya llevábamos 6 años. Órale. Se vino conmigo, ya convivíamos en Rosario, ya cuando llegué a Rosario, ahí empezamos a convivir. Y ya después cuando me vine, se vino conmigo. Y después del primer semestre en Atlas nos casamos. Oye, pero no nada más es... Yo confío en mi proyecto y voy por mi proyecto. También quien te acompaña confía en que... No, por supuesto que desde el vamos fue un pilar importantísimo. Mi esposa, en aquel momento mi novia, en el empuje, digamos, a la par de la familia, ¿no? Ya se vuelve pues un familiar más. Claro. En cierto momento. Entonces, pues sí, pues el llegar, o sea, es prácticamente vivir con las emociones de tu pareja, ¿no? Porque, digo, las relaciones así son. Y los dos salieron del país a seguir creciendo juntos. Sí, fue una aventura en conjunto, sí. Qué bien. Oye, Tito, llegas aquí a México, Atlas, Cruz Azul, háblame del Cruz Azul, Cruz Azul que tanto te quiere y tú que tanto lo quieres. Platícame, ¿qué cariño le tienes a ese equipo? A ver, fueron muchas cosas las que se conjuntaron cuando yo vine a Cruz Azul. En principio un poco por esta carrera de mucho esfuerzo, de mucha pelea, de trascender a pesar muchas veces de los contextos, y cuando hablo de los contextos te mencionaba los descensos. Sí. ¿No? Lo difícil a veces que es jugar en esos equipos tal vez que no son denominados grandes y que son equipos que para un delantero demandan mucho más sacrificio que tal vez ser un delantero de equipo grande, en donde tienes pues mucho volumen de juego y más posibilidades de estar amigado con el gol o de concretar de manera más seguida. Entonces, cuando llego a Cruz Azul, se presenta pues un contexto que yo nunca había vivido. Oye, vamos a pelear por títulos aquí. ¿Qué? Si yo en Huracán peleé por no descender, en Rafaela peleé por no descender, cuando llegué a Rosario peleé por no descender, nos fue muy bien, gracias a Dios terminamos calificando a Copa Libertadores, Sudamericana, pero el objetivo primario era no descender. Las metas cambiaron. Exacto. Llegué a Atlas, llegué peleando descensos, pasé a Tecos, llegué peleando descenso. Me fui al derbi prácticamente con un equipo que iba derechito al descenso, que así terminó. Me fui de Premier a Championship y después jugué mi segundo año en Championship. Y cuando llego acá, ¿qué títulos? Sí, cambia. El profe Mesa, un equipo nuevo, aires renovados. Y fue ahí donde pues yo creo que entre ese deseo, venía de ser papá hacía 2 semanas cuando llegué a Cruz Azul, mi primer hijo, Alessandro. Se conjuntaron muchas cosas para que pues en lo particular tuviera un torneo mágico, ¿no? Fueron 19 goles ese torneo con liguilla y fase regular, con un equipo que llegamos a la final, nos escapó por cosas que tiene el fútbol, el destino, y ahí empezó este amor, este romanticismo, ¿Te acuerdas que me decías, Mari Carmen, siempre yo era... Estoy aquí, ¿qué sigue? Estoy haciendo muchas cosas por llegar aquí, pero siempre estoy pensando en el siguiente paso. Cuando llegaste al Cruz Azul y cambió la forma de percibir al fútbol, porque ya no era un peleemos por no descender, era peleemos por el título, los medios aquí, el spotlight aquí. En ese momento dijiste, estoy
en lo más alto que puedo llegar, o siempre pensaste más como el Tito que empezó en su ciudad natal de Argentina? No, pero sí creo que por primera vez y por cómo se fue dando el día a día en Cruz Azul, llegué a un lugar en donde siempre quise estar y en donde trabajé tantos años por estar. En un equipo con aspiraciones diferentes, con obligaciones diferentes, con responsabilidades diferentes, con presiones diferentes, ¿sabes? Pero pues me había dado cuenta de que si había estado para la guerra con Huracán, con Rafaela, y la guerra, lo digo por ponerle un calificativo, sí. no una guerra futbolística, porque era perder la categoría. Sí. No es lo mismo pelear un título que perder una categoría. Por supuesto que hay un dramatismo inmenso de diferencia, pero el hecho de llegar a ese lugar donde yo había estado pues, pujando muchos años por poder estar, y realmente pues, se dio todo, ¿no? Yo me sentía muy pleno como hombre, bueno, era papá primerizo. El hecho de llegar a un equipo con esas aspiraciones, deportivamente me estaba yendo súper bien. O sea, eran como... creo que llegué a un momento de plenitud total, ¿no? De que todos los ámbitos eran tan positivos, tan lindos, físicamente entero. O sea, todo fluía tan bien. Qué bien, qué fregón. Que por eso se presentaban también los resultados, ¿no? Y por supuesto, pues a nivel familiar era pues algo muy lindo que nos pasaba, ¿no? Siendo papás y pues con la carrera, el deporte, todo fluyendo bien. Por eso creo que pues ese fue este enamoramiento que conjuntó tantas cosas, ¿no? Con Cruz Azul. Oye, y ahorita Tito mencionaba sobre, bueno, yo venía de equipos donde era buscar no perder la categoría. Lo que le pasa al fútbol mexicano en algún momento fue que desaparece el ascenso, ¿no? Y el descenso. ¿Qué opinas tú hoy, después de tantos años en el fútbol, de que ya no exista esto en la Liga Mexicana? Es terrible. Okay. Porque, a ver, yo pienso como deportista, pienso hoy como entrenador. No pienso como dueño de una franquicia. Si tú te sientas con el dueño de una franquicia, te va a decir, no, es lo mejor que nos pudo pasar porque pues, es mi activo, lo que me costó tanto, yo sé que siempre se va a mantener, pase lo que pase, pagaré mis multas, pero yo sigo teniendo mi equipo en primera división de la Liga Mexicana. Pero deportivamente. ¿No? Claro, o sea, obviamente pues eso conlleva al respetar una estructura, fuerzas básicas, fútbol femenil, todo lo que me digas, ¿no? El tener a un equipo bien, en economía, en todo. O sea, conlleva una responsabilidad. Pero deportivamente es para mí lo peor que le puedes ofrecer al fútbol. El que tú realmente... Y yo te lo hablo incluso en este caso desde el plano emocional. No es lo mismo... Estamos en Querétaro, que hubo muchos torneos que batalló la porcentual. Vayámonos a Puebla, Mazatlán, no sé. Sí. El equipo que sea, pero el pelear un descenso... El tener que armar un equipo para pelear un descenso, el tener que reclutar futbolistas y preparar futbolistas para pelear un descenso. Ahora invertamos los papeles y vayámonos abajo. El motivar a un futbolista de expansión o de primera A, como era antes, que su premio es estar en la mejor liga del país, ¿no? Que van a venir mejores cosas contractualmente, o sea, deportivamente... Pues es imposible decir que es bueno. No hay manera. Ni deportivamente en el plano que lo quieras ver, solo en el plano administrativo, lo que te mencionaba, pero deportivamente para entrenadores, y para el aficionado. Incluso justo iba para allá, el aficionado, que es el que termina perdiendo la calidad en el producto. ¿No? Porque el que va, ¿cuánto hace que aquí, y estamos, ¿no? en nuestra ciudad que amamos tanto, yo me considero un queretano por adopción, ¿cuánto hace que la gente pues, perdió el gusto por ir aquí a ver al equipo? Y a mí me entristece porque a mí me tocó justo estar como en esa época dorada, en donde jugábamos viernes 7:30 y el estadio era una fiesta y el equipo peleaba y le competía al equipo que sea. Y llegaron los títulos y llegó participación internacional y llegó un Querétaro diferente. Que como aficionado dices, gracias, ¿no? Claro. Gracias. Y de repente se construyó tanto en tan poco y volvimos después de eso un ratito a ser el hermano menor de Tijuana. Y ahora, ¿no? Con los nuevos dueños se espera, ¿no? Que las cosas cambien, que venga esa inyección para otra vez potenciar a la franquicia.
pero la realidad es que la gente yo la veo alejada. Yo por ejemplo, que fui partícipe en esa época de Querétaro, ibas al súper, a la gasolinera y la gente enloquecida. No, más allá del reconocimiento, te hablaban de fútbol. Yo no me olvido más cuando llegamos a esa liguilla que jugamos final con Santos. La gente enloquecida. Ibas a la gasolinera y la gente enloquecida y hablando de fútbol y el estadio. Y se peleaban para conseguir abonos y llegar ese viernes a la tardecita al Corregidora. Y era tan lindo porque aparte tú percibías que el fútbol permeaba en la sociedad y la alegraba. Sí. ¿Me explico? O sea, era un motivo de alegría el fútbol en la ciudad. Y de repente cambió tanto en los últimos años esa parte que a mí sí me genera nostalgia, me genera tristeza ver el equipo como está. Nos salimos a lo mejor un poquito de lo que estábamos hablando, pero es lo que genera el que no haya ascenso ni descenso. El que el equipo esté como esté. Porque si en pasajes anteriores, o incluso ahora digo, no sé cómo estemos con la porcentual, pero tampoco creo que estemos tan bien, seguro andaremos en la parte baja, pues tú tendrías que invertirle. Y el hecho de invertir emociona. Va a propiciar que tengas un mejor equipo, que compitas mejor, por ende eso va a acercar a la gente, por eso vas a ofrecer un mejor espectáculo. O sea, todos ganan. Ahorita que hablamos de Querétaro, luego en pláticas sociales yo les digo, bueno, pero qué chingón, yo les digo, qué chingón decir que sí tenemos un equipo de primera división en nuestra ciudad, valorémoslo, ¿no? Es la vez lo que yo pongo sobre la mesa. Y me dicen, sí, Mari Carmen, pero ¿qué quieres que me emocione? Me dicen, ¿qué quieres que me emocione? Y yo, no, pues la historia que tenemos, porque Querétaro tiene su historia de ascensos, de descensos, desde su fundación, pero creo que le falta esta parte de sentir que estamos ganándonos nuestro lugar, ¿no? Mira, es lo que cuando te cruces a aficionados de toda la vida, y obviamente hay que sincerarse para contestar esto. Pregúntales qué es más emocionante, tener a un equipo que torneo tras torneo esté siempre en la parte baja de la tabla, o tener un equipo que en algún momento pierda la categoría, pero que en primera o en expansión juegue liguilla, juegue finales, te llene el estadio, que pelee por títulos, porque a fin de cuentas sí es un título para ascender. Pero nada más el hecho de vivir otra vez las mieles de una competencia, yo creo que al aficionado le brinda. Sí. Porque, a ver, la historia de Querétaro está muy nutrida, más basada ¿en eso? En los ascensos y en los héroes que tuvieron los diferentes ascensos que la historia que tenemos en Primera División. Eso no lo podemos negar. Sí. ¿No? Entonces, pues la gente se ha nutrido mucho de eso. Mira, tan es así, Tito, te voy a compartir algo. Mi abuelo es don Armando Presa. Él fue quien pone en primera división a un equipo que se llama Atletas Campesinos, que es el primer equipo de primera división aquí en Querétaro. Entonces, hablando de eso, mucha gente, tal vez muchos ya no conocieron a los Atletas Campesinos, llegaron a primera división, duraron una temporada, pero es esta historia que pasó a la historia de Querétaro de qué fregón llegamos a primera división y lo que nos costó llegar a esa primera división. Eso es lo que te platican. Claro. Más allá del día de que lo ganamos, de todo lo que le costó y la historia de Querétaro. Entonces, dándote la razón, es mucho más padre tener un equipo que lo ves atravesar por mucho que te llene por su historia. Es que la historia, de alguna manera, pues la tienes que nutrir. Sí. ¿Y de qué se está nutriendo últimamente? Sí. ¿De estamos en primera división? Pues perdón, a mí se me hace muy mediocre. Es que a lo mejor porque a mí me tocó vivir las mieles. Yo sé que este fue un equipo directivamente muy maltratado durante muchos años. Las diferentes directivas, administraciones que tuvo en su momento eran de terror. Y por eso la liga en algún momento pues, tuvo que controlar, ¿no? Este tipo de situaciones y empezar a establecer parámetros muy claros. Quiénes son los que están atrás de cada proyecto, ¿no? Poner sus garantías en la federación. O sea, un cúmulo de cosas que le dio estabilidad a la liga. Más la estabilidad que le dio administrativa no tiene nada que ver con la deportiva. Claro. ¿No? Y es ahí donde me parece que está perdiendo el aficionado. Porque incluso, digo, hasta yo he ido, que a veces, un fin de semana que no trabajo, me iba a ver a los conspiradores, me iba a ver el béis, porque la pasaba bien
Digo, entiendo poco y nada de béis, pero más o menos me aprendí las reglas. Y disfrutaba del béis porque estaba todo dar, ganaban, perdía, pero por lo menos pues, bailaban en el estadio. Yo, pues, por lo menos disfrutaba. Disfrutabas. ¿Y aquí qué me va a llamar la atención ir a ver a gallos? Pues no. Me quedo con mis hijos, me voy al parque, me voy al cine. Tenemos esperanza en que... No, pues yo también la tengo. Sí. Yo también la tengo. Y aparte, hoy me toca formar jóvenes. Sí, claro. Además. Pero pues no los puedo engañar. No los puedo engañar. Y yo siempre les digo, yo los formo para que ustedes estén preparados o los quiero preparar para la guerra. Oye, Tito, además de Querétaro, entendiendo ahora el fútbol como industria más allá que un entretenimiento deportivo, un deporte, ¿cuáles crees que son las áreas de oportunidad de la Liga Mexicana? Sí, entiendo que podríamos quedarnos horas en esto, pero las que traes siempre a la cabeza y cómo te gustaría ver a la Liga Mexicana durante los próximos años. Como industria y deportiva. Como industria. Hoy que estoy en Fuerzas Básicas te puedo decir que hay mucho talento, pero no se trabaja bien. ¿Qué? Creo que hay un área de oportunidad impresionante en Fuerzas Básicas. Empezando porque la gente que trabaja lo hace más por necesidad que realmente por deseo. ¿Me explico? Es tan escaso lo que se paga en Fuerzas Básicas que el entrenador de Fuerzas Básicas está, pero a lo mejor en la tarde pues tiene que buscar un trabajo en un colegio y después ver que, ¿sabes? O sea, está por necesidad. No porque tenga esa preparación o ese compromiso o esa docencia de enseñar, de preparar. Porque no tienes que de alguna manera tener cierto don para enseñar, para formar, porque como lo hablamos hace ratito, no solamente formas futbolistas, formas personas, ¿no? Y se está equivocando mucho esa decisión en Fuerzas Básicas de dirijo porque si a mí me va bien dirigiendo, pues al rato echan al de la 17 y después si le como la oportunidad de la 19 y escalo a la 21 y ya estoy cerquita y si algún día corren al entrenador de primera, ahí estoy yo para tener mi oportunidad, ¿sabes? Pero todo va desde el vamos. Pero tus chicos. Sí, pero nunca te enfocas realmente en el joven. Por ejemplo, ¿sabes qué lindo es de estas vivencias que a mí me ha tocado de que llega a fin de año y de que, no digo todos, pero pues medio plantel te escriba, profe, feliz Navidad, muchas gracias por todo, por esto. Eso es mucho más gratificante que ser campeón, que cualquier cosa. El hecho de llegarle a un niño, de transmitirle, por supuesto, que vamos al fútbol, ¿no? Pero sin dejar de lado la otra parte, porque no la puedes dejar. Y porque si yo sé que fortalezco la otra parte, pues tengo muchas más posibilidades de que si tú, como persona, si mentalmente estás entero y yo te preparo como persona, ¿no? Como ente, para encarar este deporte que demanda tanta exigencia mental, tanto estrés físico, tantas situaciones que te ponen a prueba día a día, pues te voy a sacar el mayor jugo provecho. Sí. Es como si tú traes un tema de tu casa, porque te topas con muchas situaciones desde casa, y yo te quiero exigir a ti a 1000, ¿no? O como si aquí tuvieras 4 o 5 productores que te están mentando la madre, que no, y tú estás con algo de tu casa o no estás bien tú, pues es imposible que a ti te saquen el mejor provecho. Estar presente para las Fuerzas Básicas y que de verdad sea un anhelo de que sea un semillero. Tienes que tener pues ese don de docencia, de explicar, de no cansarte, de no fastidiarte. Por supuesto, hay momentos en que hay que apretar, hay momentos en que hay que ser ciertamente permisivo, hay momentos en que hay que abrazar, hay momentos en que hay que tirar una oreja. Es muy importante lo que hacen en Fuerzas Básicas. Te está poniendo un joven exacto. Y su sueño en sus manos. Pero hoy se enfocan, hay muchos equipos que sí tienen muy bien abarcadas las áreas, tienen muy bien abarcada como esa estructura, ¿no? Y que la nutrición y que esto, incluso, ¿no? Sus coaches, ¿no? Esta parte mental, ¿no? Y todo mundo tiene pues la necesidad o la inquietud ¿no? de llegar a alguien y contar qué le pasa, qué no le pasa, qué le mueve, qué no le mueve, ¿no? Pero para mí hoy, por ejemplo, la selección mexicana hoy es el fiel reflejo de
del talento que se está fugando y que no se está formando bien. ¿Qué pasa con la selección mexicana, Tito? Pues es eso. Hoy estamos escasos porque históricamente México siempre ha sido un gran competidor. A nivel internacional, pongamos que no tenemos gran historia. Tenemos pues una continuidad en ciertos resultados muy buenas. Tenemos nuestros Juegos Olímpicos que nos aferraremos de por vida a ello en lo que llegue una trascendencia a nivel de un mundial, una trascendencia diferente, que ojalá sea este caso. Pero no es para mí casualidad que nos hayan acortado las distancias. No es casualidad que de haber pasado en los últimos 7, 8 mundiales a segunda fase, que en el último nos hayamos quedado en fase de grupos. No es casualidad que se batalle tanto hoy en dominar nuestra zona, ¿no? Porque nos costó. Estados Unidos de alguna manera empezó a hacer un trabajo diferencial, mandando jugadores muy jóvenes afuera, traduciéndolo eso en el equipo de la selección. Que por supuesto que trabajan diferente, ¿no? Liga y federación allá son dos cosas muy diferentes. Pero de alguna manera esa proyección, esa visión, ese enfoque, ¿no? En el joven, es lo que hoy les hace marcar cierta diferencia con respecto a países que en esa formación se han quedado. Y a mí no me pueden venir a decir no hay talento. ¿No? ¿Quién no va a haber talento? Si lo tengo yo en unas fuerzas básicas de sub-17, pues ¿cómo no lo van a ver? ¿Cómo no lo va a ver en otro? Después ya podemos entrar en ahondar en detalles en la liga, la cantidad de extranjeros que hay, la poca oportunidad para el joven, el área de mejora en el profesionalismo, porque culturalmente tenemos muchos malos hábitos. Eso lo sé porque tengo hijos mexicanos. Yo me siento más de acá que de mi propio país y entiendo perfecto nuestra parte cultural. Y nos cuesta ser profesionales, nos cuesta vivir para lo que soñamos, para lo que hacemos, ¿no? Y en otros lados no, es fútbol mañana, tarde y noche, ¿sabes? O sea, entonces esas pequeñas desventajas que tenemos aunado, ¿no? A esta parte formativa, a esta parte de invertir mucho más, porque yo es ahí donde me enfocaría en el fútbol mexicano. A ver, no puede ser que tengamos una liga con 9 extranjeros. O sea, ¿cómo? ¿Y dónde queda nuestro talento? ¿Dónde? ¿Sabes? Yo cuando llegué, por ejemplo, eran 5. Pero esos 5 que llegaban, por lo general, pues no podías cerrar como institución. Tenías que ser muy preciso. Y aparte, me acuerdo que por más que tú firmabas 3 años, si no andabas, ¿sabes? No te podía el club mantener 3 años y esperar a que tú te vayas para traer a otro extranjero. No, te buscaban la manera de acomodarte y traer a alguien que sí responda. Hoy, como pareciera que sucede igual, 3, 4, 5 que realmente son los que, ¿no? Marcan la diferencia en un vestidor, en una cancha, y después los que vienen, ¿no? A decorar los planteles, ¿no? Bueno, un recambio por allá, No, ese recambio tiene que ser de casa, ese recambio tiene que ser nuestro, tiene que ser formado. Me deja muy tranquila que digas, cuando dicen es que no hay talento y que tú viéndolo, como si yo aquí lo tengo. Y es algo que también escucho mucho en las mesas de, si hay tanto fútbol en México, si hay tanta afición, si hay tantos equipos, si hay fuerzas básicas, si hay jóvenes, ¿por qué no podemos hacer una selección mexicana que vaya por las grandes? Ahora vamos a entrar a tocar temas sensibles que a mucha gente le moleste. Para empezar, el fútbol en fuerzas básicas a ciertos niveles ya deja de costar. Pero en ciertos procesos todavía requiere una inversión. Y hay chicos que no tienen esa posibilidad. Ahí se fuga talento. Después, en ciertas etapas y en ciertos procesos, y acá no hablo por todos, pero lo sé, porque lo he vivido paralelamente, porque pues estando en este ambiente me entero de todo, pues sabemos que el fútbol está viciado y que hay malos manejos y que hay, ¿cómo se dice? Nosotros decimos como coimas, que hay... Errores. No, Fugas. Coimas es como moche, dicen aquí, que hay moches para acá, para allá, y que juega aquel, y que muchas veces ni siquiera está el mejor. Está el que tiene más recursos o está el que está acomodado por fulano, por mengano, porque sucede.
¿O qué? ¿O le vamos a mentir a la gente y decirle que no, que eso no sucede? No, sucede. Y es tristísimo toparme con papás que vienen y me dicen, pues es que mi hijo no, porque me pidieron tanto y no lo tengo, Tito. Pues entonces, si tú ves a los chicos con el talento que tienen y dices, este tiene proyección, pero por supuesto que tiene proyección. Pero ciertas condicionantes que se le fueron presentando en los diferentes procesos hace que ese talento se termine afogando. No necesariamente llegó el talento, llegó el de la posibilidad. No, es que muchas veces, exactamente, ni siquiera, por supuesto que es hasta cierto proceso, ¿eh? Yo no conozco a nadie que llegó a base de billetes porque después es imposible que te sostenga. Que decimos, no te sostienes. No te sostiene el billete. Pero el proceso el billete te puede llevar hasta cierto escenario. Pero el sistema y el proceso está viciado. Pero simplemente el hecho de que esté dando pasitos hacia el frente alguien que llega condicionado por un arreglo, le está quitando el lugar a otro que debería de llegar por talento o porque se lo ha ganado. ¿Me explico? Sí. Entonces, ahí están. Eso también es un factor para mí muy relevante en estas etapas. Ascenso, descenso, fuerzas básicas, mentalidad, cultura y los vicios del propio fútbol mexicano. Uh-huh. Sí, y no digo que pase en México nada más, ¿eh? Pasa en muchos países, ¿eh? No es que nosotros también le escapamos a la realidad de muchos países, no, pero digamos, en este sistema, incluso por lo que te menciono, por este tema de los salarios, yo creo que se presenta a lo mejor mucho más que en otros países. ¿Quién se encarga de la educación financiera de los futbolistas profesionales? ¿Por qué? Hemos visto casos, ¿no? Existe esta idea de que el futbolista le va muy bien durante su época profesional y cuando está en las canchas, pero ha habido casos donde lo pierden todo por no organizarse financieramente. ¿Quién debería de encargarse de esa educación financiera? ¿El futbolista o la liga podría hacer algo por ellos? Sus equipos. Es un tema muy complejo, Mari Carmen. Porque, a ver, es como si a ti te empieza a ir bien, ¿no? En tu carrera. Y pues tú tienes una familia, una pareja, un contexto, un núcleo, ¿no? Cercano. ¿En quiénes te vas a apoyar? ¿Te vas a apoyar en ellos? ¿En el poder empezar a resolver qué hacer con el dinero? No digo que todos los contextos sean iguales, pero en su mayor medida, ¿qué hace el futbolista o qué harías? Pues te apoyas, ¿no? En los que te acompañaron siempre. Es muy difícil que venga alguien a querer venderme a mí un producto en donde por lo general el futbolista siempre ve de reojo como de ¿sabes? Siempre está como esa percepción de como no es de mi núcleo y viene de afuera. Es muy diferente como cuando, por ejemplo, a alguien le empieza a ir bien con algo o no sé, por ejemplo, es que nos metimos en un proyecto de bienes raíces y nos ha ido bien. Entonces, esta persona o este vínculo que tú hiciste con un compañero te recomienda con fulano, ¿sabes? Sientes más confianza. Sí, sientes más confianza. Entonces ahí, pues dependiendo de tu economía, ves qué inversión haces, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero a lo que voy, para no salirme tanto de la pregunta, yo creo que el futbolista tiende a apoyarse mucho en su núcleo. ¿Qué? En su núcleo, en su gente de confianza, porque fue la que siempre estuvo a fin de cuentas. Siempre. Entonces, cuando ellos a lo mejor ya tienen otras posibilidades y empiezan a ver que se te acercan gente que nunca estuvo en su entorno, no es fácil confiar. Claro. No es fácil confiar, como te digo. Si no llega recomendado, si no llega por un consejo de alguien en el cual tú confías, es muy difícil aceptarlo y decirle, sí, le meto acá. Porque pues también hay mucha gente mala. O sea, se acerca mucha gente con buenas intenciones, pero hay gente que se acerca. Los clubes hacen muchas veces pláticas, no sé, con gente de seguros, de inversiones, ¿no? O sea, gente seria, digamos, que sabes que no te va a hacer invertir mal. Pero yo, habiendo tenido esa experiencia, creo que el futbolista tiende a ser renuente a ese tema. Okay. Te insisto, tiene que empezar a tener un lazo, un vínculo con alguien, el futbolista, como para poder confiar. ¿No? Exactamente. Y tienes esta otra parte de los futbolistas que tienen un contexto difícil, en donde prácticamente pues, todo eso que generan pues, se tira. Claro. ¿No? Cuando no tienen
pues esos o argumentos o esas bases, ¿no? Para ser inteligentes con la economía, tener ese orden, no despilfarrar, claro, porque... Sí, se fuga. Se fuga. O sea, porque, hoy incluso hoy que se gana mucho más de lo que se ganaba años anteriores, pues el futbolista muy fácil en primera división se encuentra con 500, 700, 1 millón de pesos al mes y pierden la dimensión de lo que es 1 millón de pesos, ¿sabes? Entonces, para ellos es muy fácil ir y que la bolsa, que el tenis, que esto y gastar 200,000 pesos en alguien que no lo junta ni en un año de trabajo, ¿me explico? Entonces, esas dimensiones que se empiezan a perder son las que a los futbolistas que después no le da la posibilidad de hacer esa diferencia para tener ese respaldo post-retiro, terminan mal. Porque viven mucho en el día a día, viven en esta burbuja que le llaman, ¿no? De futbolista, y cuando pinchan la burbuja, después quedas tú a como empezaste, ¿no? Es que, Tito, los deportistas, los atletas, es muy interesante cómo viven todo muchísimo antes que el promedio de las personas, ¿no? Lo decíamos hace rato, a los 15, 16 años ya estás casi que fuera de tu casa, administrándote, viendo cómo le haces. Cocinándote. Y lo mismo, como empiezas muy pronto también, a una edad en la que muchos están en su etapa productiva, apenas despegando en su trabajo. Tú ya te jubilaste. Tú ya te jubilaste y te consolidaste. Entonces todavía quedan muchos años para disfrutar, pero fueron vitales los que fuiste jugador para cómo venía ese retiro. ¿Cómo te ha tratado a ti el retiro, Tito? No me dio tregua el retiro. No me dio tregua porque, como hablábamos fuera del aire, o no sé si te lo comentaba, te lo comentaba hace ratito, en este tema de las lesiones, yo con mi espalda en los últimos años ya venía percibiendo el final de mi carrera. Y con las bases que me dieron mis papás, mis abuelos, con de alguna manera pues este talento que yo tuve en ser siempre una persona muy observadora, siempre por lo general me apegaba mucho a gente exitosa, compañeros que les iba bien, que eran inteligentes, que hacían bien las cosas con su dinero. Siempre fui muy ligado y siempre fui como muy buen aprendiz. Entonces llegué al término de mi carrera con una estabilidad económica bastante consolidada, que eso me permitía retirarme con tranquilidad. Más consciente. Sí, consciente de que terminaba, ya tenía mis negocios andando, yo ya percibí un ingreso de cosas que fui haciendo conforme el paso de los años. Y eso me permitía retirarme tranquilamente. Pero pues no era algo que a mí me involucraba en el día a día. Entonces, pues, ¿qué hago? ¿No? Entonces, ya cuando supe que iba a ser mi último semestre de futbolista, pues ya estuve viendo y sabía que iba a empezar el ENDIT y luego me puse a estudiar entrenador. Y en apenas cuando estaba ya terminando de cursar mi primer semestre, empezando el segundo, me llegó esta invitación de TUDN, de lo que era Televisa. Yo me invitaron, dije, a ver, ¿de qué se trata? No, pues es esto, lo otro, vamos viendo, vente. Y, bueno, pues probamos, ¿no? Pues nada más que yo pues estoy aquí, quiero aprovechar ahora el tiempo con mis hijos, hacer muchas cosas que a lo mejor no tenía el tiempo deseado como jugador, ¿no? No quiero dejar de hacerlas. Entonces, pues fue ahí un gane y gane. Y me acomodaron mucho la agenda para poder estar mucho tiempo con mis hijos acá y también pues mantenerme como en esta parte del trabajo de comentarista, que yo pues, en mi vida estudié, ¿no? Para esto, pero que bueno, que lo fui transitando, lo fui haciendo, todavía estoy trabajando, así que tan mal no creo que lo haga. Aunque bueno, es una industria muy cambiante, ¿no? Y hoy estás y a lo mejor mañana no. De momento yo ahí sigo y lo disfruto. Estoy pegado, estoy ligado a pues algo que me dediqué toda mi vida. Y después pues, la misma vida te presenta situaciones como esta, de estar dirigiendo y de acomodar mis tiempos también para estar con los niños aquí, irme allá, regresarme en la madrugada, dirigirlos, volverme a trabajar otra vez allá. Pero pues lo hago porque todavía me siento con energía para hacerlo, porque me gusta, porque me llena el estar con ellos, el apoyarlos, hacer lo que hago en mi trabajo allá. Entonces,
Y por eso digo, no me dio tregua y ya son 7 años y fracción. Qué rápido pasa el tiempo. Oye, cuando eras futbolista, Tito, ¿qué cosas pensabas de los comentaristas que ahora entiendes? Que dices, híjole, cuando hacían estos comentarios, sí. Ya entiendes algo, los entiendes más a los comentaristas. Sí, lo primero que me quedó claro es que nada es personal, ¿sabes? Okay. Porque, a ver, yo llego a una mesa de trabajo y a lo mejor tú lo sabrás también. Yo tengo pues una escaleta que seguir. ¿Cuántos temas vamos a hablar? Vamos a hablar de Mari Carmen, de fulano, de mengano, de sultano. Vamos a hablar de Guadalajara, de Chivas. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del Chicharito. Entonces, yo creo que lo importante cuando tú opinas de algo, sea con una crítica o sea con un halago, sea argumentado. Okay. ¿Sí? Y lo primero, lo que más entendí y algo que entendí un poquito después, lo primero eso, que nada es personal. Cuando yo a veces creía que un comentario, no, y este güey me mata siempre. Es parte de los temas que hay que platicar. Es parte o de los temas o de una misma narración en donde tú, ¿no? Por supuesto, después hay de personajes a personajes que se refieren de una u otra manera. Okay. Yo creo que siempre y cuando lo hagan con respeto y hablen con crítica de un futbolista de que pasa un mal momento, a lo mejor a ti te puede molestar como futbolista que lo digan, pero creo que después de alguna manera entiendes que no es con el afán con malicia, exactamente. Y lo otro que me fui dando cuenta conforme pasaron los años es que yo no podía, de alguna manera, no sé si seguir, pero me tenía que quitar muy rápido la camiseta de futbolista para opinar como comentarista. órale. Si no, pues yo creo que iba a ser muy difícil que yo pudiera ser yo comentando. Ok. Luego cambiar el chip de ya, el Tito futbolista, sí. Aquí ya es que tú comentas y no falta fulano, mengano, sultano que te insinúe y de que tú qué es y tú... No, espérame, yo no estoy hablando ya de mí, yo ya no juego. Yo estoy opinando sobre un tema, ¿sabes? Ya. Yo ya no soy el Tito futbolista. Yo soy, con base en lo que vive, emitiendo un comentario de comentarista. Yo ni siquiera me considero periodista, ni mucho menos. Yo comento algo referenciado a un deporte que jugué 20 años y que lo estudié después como entrenador y con base en todos los argumentos que pude recolectar en mi vida. Esta es mi opinión. Esta es mi opinión para el jugador, para el equipo, para el momento, para lo que sea. Claro, no había pensado que te pueden llegar comentarios de pero Tito, ¿tú cuándo eras futbolista? Tito, ¿cuándo? Exactamente. Y a lo mejor hoy tengo a lo mejor opiniones de una situación en la cual en su momento actué a la inversa de lo que hoy opino. Claro, pero así somos los seres humanos. Pero aquel era el Tito jugador con 20 años menos y hoy es el Tito comentarista con todo lo que le pasó en su vida. Yeah. Entonces... Pero bueno, ¿Te divierte ser comentarista, Tito? Lo disfruto, lo disfruto. Tuve una etapa ahí en donde tal vez me costó disfrutarlo porque tuve un ínter ahí con mi esposa, nos separamos un tiempo y me agarró como en esa etapa laboral, entonces era muy difícil como separar los procesos, ¿no? Pero después que todo volvió a fluir bien, pues ya lo volví a disfrutar como realmente me gusta, aunque pues esto de la dirección técnica también me llama, me tienta. Pero pues no quiero ir más rápido de lo que, pues ahora sí, de lo que va el acelerador. El acelerador va en este proceso. Pues mira, lo que me has dicho del Tito, que llevamos 1 hora 40 minutos platicando, Ajá. Entiendo que el Tito desde muy pequeño fue muy consciente y como muy con los pies en la tierra. Entonces has ido tomando las decisiones y hoy te tienen en tu DN. Ajá. Y en las fuerzas básicas. Así que padre que lo estés disfrutando, Tito. Para ti en esta etapa de retiro y de tu DN y tal... Después de hacer como un análisis de toda tu carrera, ¿qué creerías que es lo que hace que un futbolista trascienda en la historia de un país, en la historia de sus aficionados, en su propia historia? ¿Qué hace que realmente un futbolista trascienda? Bueno, es innegable que los resultados deportivos de alguna manera marcan la trascendencia de alguien, ¿no? Okay. En el paso por algún lado. De hecho, yo no estuviera aquí si no hubiera a lo mejor trascendido o en Querétaro o en Cruz Azul o hubiera tenido mi historia de vida en México durante tantos años. No creo que hubiera trascendido simplemente por ser o por considerarme pues, un buen tipo con ciertos valores. Creo que no basta para trascender. Okay. Gente buena hay en todos lados. Okay. En México está lleno de gente buena. Entonces...
no solo basta con eso. O sea, creo que tiene que haber, hablando del deporte, del fútbol como tal, ¿no? Una combinación de resultados medianamente exitosos en combinación, me parece, con alguien que fue respetuoso, con alguien que pues, se brinda a la gente como la gente se brinda hacia uno se brinda de acá para allá también. Creo que parte mucho, ¿no? de la esencia, ¿no? Pero obviamente pues, en las memorias de las personas que quedan siempre, ¿no? Pues, la gente que trascendió deportivamente, y si a eso le sumaste o tuviste la chance de conocer a la persona atrás o paralela al futbolista, pues qué mejor, ¿no? Porque hay gente que creo que o se vuelve más trascendente o a lo mejor brilla más de lo que hubiera brillado si no, a lo mejor no hubiera tenido esa afinidad con la gente, esa relación. Okay. Me explico, yo creo que mucho de lo que de esta linda historia que yo construí en México se basa no solo en los rendimientos deportivos, sino en los lazos que yo construí con la gente. Claro. O sea, hoy desde la prensa, como cuando me topo con colegas que hoy trabajo y no, pues yo me acuerdo que tú eras buena onda cuando eras jugador, pero había otros que no, hijo de la chingada y no. Entonces esas cosas creo que de alguna manera esos lazos, pues sí, ese feeling que uno empieza a tener con la gente es lo que de alguna manera se queda. ¿Qué hábitos te acompañan todavía, Tito? Me decías que eres matero, ahora veo que también cafetero. Sí, a veces. ¿Qué otros hábitos te acompañan que estén presentes en tu día a día? Digo, para ver cómo se mantiene Tito Villa. Intento descansar bien, Okay. Buena alimentación, ejercicio casi siempre, mate. Intento mucho disfrutar como el día a día, disfrutar de todo lo que hago. ¿Te despiertas temprano? Sí, 4:30 me levanto. ¿Cómo? Sí. No, bueno, muy temprano, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que también con los chicos entrenamos a las 7. Ok. Entonces, en lo que me levanto, termino de acomodar mis cosas, le preparo el desayuno a mi hijo más grande, que obviamente me lo llevo a entrenar. Bueno, obviamente, pues el viaje, ¿no? de tu casa hasta el entrenamiento, el llegar un rato antes. Órale. Entonces, pues eso también me invita muchas veces a dormirme temprano. Ok. Pues sí, sigo pues tengo compañeros que ya no tienen, pero traigo muchos hábitos de mi vida de futbolista. Muy bien. La alimentación, el descanso, el ejercicio, o sea... Los respetaste, los mantienes. Sí, la disciplina en cuanto a las actividades, o sea, muy aplicado en mi faceta de comentarista, estudioso, leo, me preparo, siempre llego a cualquier asignación que tenga muy preparado. ¿Puntual? Déjenme decirles que Tito llegó muy puntual. No, sí. ¿Eres puntual? Sí. Sí, porque acá no sé. Pues sí, no sé, es muy puntual. O sea, haz de cuenta que si es 11:30, pues llego 11:30, total 35, 40 son 5 o 10 minutos, pero esos 5 o 10 se vuelven 20, 25 en lo que empezamos a grabar y digo, a lo mejor hay gente que le sobre tiempo. A mí no me sobra tiempo en el día y lo trato de aprovechar muy bien. Entonces, pues siempre trato de ser como muy puntual con todos. Digo, porque, pues insisto, ¿no? A lo mejor hay gente que tiene más tiempo. Yo siempre ando como... Porque digo, bueno, voy, grabo de aquí, bueno, tengo que hacer tal cosa, de ahí me queda hora y media para el ejercicio hoy y de ahí... Sí, como tienes muy claro. Muy estructurado. Soy muy estructurado. Sí, me ha ido quedando claro. Sí. Me doy cuenta, cuando estamos platicando, que eres mucho de me pregunto esto, te platico algo y regresas a la pregunta. O sea, tu mente es muy clara y muy estructurada en lo que estaba sucediendo. Pero gracias a Dios me ha ayudado para bien. Ya ves que muchas veces las estructuras no ayudan tanto. Cuando a veces uno tiene una estructura pues tan fija que hace que uno ya no se vuelva flexible en ciertas cosas que a lo mejor no ayudan, no sé.
en una relación, en lo que sea. Sí, eso sí. Hay que saber cuándo sí. Exactamente. Pero el orden da paz. El orden y la estructura da paz. Porque sabes los pasos que hay que yo creo seguir. que uno fluye mejor. Sí, claro. Pero bueno, hay de todo. Hay de todo. Hoy, antes de terminar esta plática, Tito, platiquemos rapidísimo del Mundial. ¿Qué esperas? ¿Cómo viviste ese Mundial de Messi? ¿Eres mesista? ¿Por ser argentino? Yo, a ver, me siento más de acá que de allá. Para que claro, me pero ya entiendas. naciste. Nací allá. Naturalizado mexicano. Disfruté mucho el Mundial de Argentina, de la Copa del Mundo de Argentina, de este último en Qatar. Fui a Qatar a trabajar. Trabajé allá fase de grupos y octavos. Después hicimos switch con otros compañeros del canal. Sí me entristeció mucho el Mundial que hizo México, ¿no? Quedando afuera en primera ronda. Tengo me vuelvo a salir otro ratito, tengo esta angustia del cómo nos vemos argentinos, mexicanos, argentinos. Okay. Tengo esta angustia interna porque ni todo argentino es tan argentino como el mexicano lo ve, ni el mexicano es tan mexicano como el argentino lo ve. Mira. ¿Me explico? Entonces, yo sé que por lo general lo que uno palpita o lo que uno siente en redes y en todos lados es de extremo a extremo. Claro. No, entonces pues es imposible que haya pues, cierta comunión. Pero sí, disfruté mucho lo de Argentina. Disfruté también el que se le haya dado a esta generación de chicos, Messi incluido, que venía batallándola desde hace muchísimos años en Argentina. Una generación que fue muy castigada, muy criticada. Una generación que obligó en su momento, o que propició en su momento, la renuncia de Messi de la selección, que propició el desgano de muchos jugadores de vestir una camiseta tan importante como la de la selección argentina. Entonces el hecho de que se les haya dado, lo disfruté, me gustó. Como ya lo mencionaste, al ser tan estructurado, al haber labrado tanta parte de mi poco mucho éxito que tuve en mi vida en las diferentes facetas, soy más de la escuela de Cristiano que de la escuela de Messi, porque a mí el talento nunca me sobró, lo construí, todo fue a base de sacrificio, de darle y de perseverar. Entonces admiro mucho a ese tipo de personas. No es que no lo admire a Messi, al contrario, para mí es el mejor de toda la historia, sin ningún tipo de duda, habiendo visto incluso a Maradona en muchos pasajes de mi adolescencia, teniéndolo por supuesto como ídolo, pero me parece que en cuanto a lo que hicieron uno y otro no hay comparación. Claro. Pero admiro a Cristiano. Claro. Soy una persona que admira a un tipo y lo admiro como deportista. Lo admiro, no como persona. Okay. Que para mí son cosas muy diferentes, ¿no? Okay. Lo admiro como deportista, lo que ha hecho, lo que ha crecido, lo que ha luchado, y lo que sobre todo los logros que ha tenido por lo que él, por esa mentalidad de guerrera de la cual yo hablaba hace rato, ¿no? Pero ahora que se viene el Mundial... ¿Tus favoritos? Mis favoritos siguen siendo Argentina. Sin duda que España está fuerte. Francia siempre es un equipo poderoso, fuerte, muy completo. Inglaterra espero que sorprenda más que otras veces. Tiene una muy buena generación. Viene a hacer unas buenas eliminatorias. No creo que se salga a Brasil, no lo veo realmente, por más de que llegó Ancelotti hace muy poco. Todavía creo que no vuelve a encontrarse con ese ADN histórico. Me parece que no lo veo tan fuerte como en otros mundiales. Okay. Y después los caballitos negros, pero por lo general nunca le dan para ser campeones a esos caballitos negros. Pero por ejemplo un Noruega, que hoy está en boca de todos, ¿no? Por las eliminatorias que ha tenido, con Haaland, con Sørloth, con muchos futbolistas que sin duda le dan pues por lo menos un atractivo extra, ¿no? Yo creo que son de los favoritos. Si me tengo que quedar con 2, 3, yo creo que Argentina, España, Francia, te diría. No creo que Argentina, España, Francia. Sí. Imagínate un segundo para
Para Argentina. Bueno, vemos. Oye, Tito, ¿y tu alineación para la selección mexicana? Si tiene problemas el técnico, imagínate nosotros. Me estoy adelantando. Si no lo tiene claro todavía el entrenador en turno, imagínate nosotros. Claro. A ver, hoy hay muchas dudas en la portería. Pareciera, ¿no?, que en estos días, ya después de esta última jornada de preparación, porque ni siquiera fue fecha FIFA en la que se jugó con Panamá y Bolivia, pareciera que el portero de Chivas, el tal Rangel, empieza como a afianzarse. Yo sigo teniendo dudas y yo ante la duda apostaría por la jerarquía, y para mí la jerarquía tiene nombre y apellido, que es Guillermo Ochoa. Y aparte vasta experiencia en mundiales y un tipo que con México siempre ha rendido. Me pueden decir que lo golearon en 5 o en 10 equipos en Europa y no lo puedo negar, pero que el tipo, para mí, son de estos tipos que a base de picar piedra y de a lo mejor no querer estar en esa zona de confort y seguir estando en equipos chicos que pelean descenso y a lo mejor siendo siempre de las porterías más goleadas, el tipo se mantiene allá y vigente, y ahora se fue a Chipre y anduvo en cuanto país pudo, cuando a lo mejor el tipo podría estar en México ganando millones, siendo imagen de miles de marcas y estado echando en la hamaca, y el tipo prefiere estar allá. Entonces yo sí le reconozco eso a Ochoa, y yo apostaría por alguien que dé garantías, y creo que él hoy todavía las puede dar. Y después, ahora sí que entran los gustos, ¿no? La lateral derecha sigue estando vacante. Yo apostaría por alguien de más de marca, como lo es Israel Reyes, aunque en su equipo nunca o prácticamente nunca juega de lateral, juega muy poco en América. Pero entendiendo que México no siempre será protagonista en los partidos de los mundiales, priorizaría, ¿no?, la marca. Entonces apostaría por un futbolista como él en la lateral. A mí Edson me gusta de central, creo que te aporta un oficio diferente, a lo mejor ahí con Johan. Gallardo me parece, o Chávez, Mateo Chávez me parece que lo ha hecho muy bien en ese carril izquierdo. En la contención creo que hay más variantes, ¿no? Lira, a mí me gusta Lira, no solamente por lo que hace en Cruz Azul, sino porque es un futbolista con dinámica, personalidad. Él junto con Marcel, que viene teniendo realmente buenos torneos y viene destacando. De la cantera queretana, por supuesto. Y ahí se abre otra posibilidad, ¿no?, para otro futbolista a quien a lo mejor incorporar en ese mediocampo. Si apostamos por Mora o una doble contención con Mora jugando más suelto, que yo sí lo veo bien. Yo creo que el fútbol es de capacidad, no es de edad. ¿No? Queremos muchas veces decir, no, es que Ochoa está viejo. No. A ver, háblame si ya le cuesta llegar abajo, si no tiene reflejo, pero no me digas la edad. La capacidad háblame de capacidad, de cómo está, me explico, no me hables de edad, lo mismo que este chico. No importa que sea joven, si está capacitado y tiene los argumentos futbolísticos para estar, que esté. Muy bien. ¿No? Arriba me parece que no hay duda con el tema de Raúl. Espero que Santi se termine de poner bien, que vuelva de su lesión. A mí en lo particular me gusta este chico muchísimo, el de Chivas, Armando González. La Hormiga se me hace un gran delantero, a pesar de que tiene poco rodaje en el máximo circuito. Yo le veo muy buenas condiciones de delantero, le veo mucha proyección a este chico. Y las bandas también son un enigma, ¿no? Yo soy de los futbolistas que como 9 les gustaba jugar con extremos. Porque son tipos que por lo general nutren mucho al centro delantero. Y esta selección no tiene esos extremos naturales. Tiene gente de muy buen pie, gente más asociativa, gente que interioriza mucho más. Entonces tengo un poco de controversia con la gente que juega por fuera en esta selección. De hecho, el Vasco también la tiene, porque hoy las bandas, si yo te pregunto, sí, es que Alexis Vegas acaba de ser operado, difícilmente logró tener ese nivel, el nivel en selección que el que tuvo en Toluca. Alvarado sucede lo mismo, lo que muestra a veces en Chivas con lo que a veces manifiesta en selección.
Que Huerta, Julián la está rompiendo en Arabia, pero no es tenido en cuenta, que es otro perfil tal vez de futbolista que puede jugar en banda. Berterame es goleador en Rayados, ahora seguramente irá a Inter Miami, pero en selección lo utiliza. Hay mucho. Es que el hecho de llegar sin no digo que no haya una base, porque sí hay una base yo creo que de 7, 8 futbolistas, pero creo en donde necesitas tener los argumentos más importantes, no los tienes. Y creo que no es casualidad que la selección mexicana adolezca de contundencia, adolezca de generación de juego, de generar oportunidades claras. Es porque no está claro o lo que se pretende ofensivamente, o no está claro el perfil de futbolista que queremos en ese último tercio. Y por eso estamos teniendo tantos problemas y estamos buscando tantas variantes en un sistema que en ciertas fases por ahí ofrece a lo mejor algunas garantías, pero que en otras que ha quedado de ver, y la gente, el termómetro es la gente, o sea, es el análisis que uno hace partido tras partido, pero el hecho de que hoy, me parece, estamos en un mundial, vamos a tener de nueva cuenta un mundial en casa, ¿no? A lo mejor con inferioridad de juegos de lo que por supuesto que de lo que se juega en Estados Unidos, pero vamos a tener un mundial en casa, con la selección en casa, y yo no percibo esa vibra de la gente. Creo que la gente no está tan enamorada de la selección, no está tan entusiasmada, que si bien sí, viene el mundial y los boletos y dónde los consigo y dónde los compro. Por el mundial, más que por la selección. Sí. Okay. O sea, es más el mundial en casa que la selección como tal. Vamos a ver con qué alineación llegamos, pero ahí está la alineación que el Tito Villa tampoco sabes, porque para mí en 6 meses, digo, hoy por ejemplo salieron de la galera estos chicos de Chivas que habían jugado para Estados Unidos, Ledesma y Brian Gutiérrez, y de repente tienes un semestre, porque o sea, no sabemos qué va a pasar de aquí a junio. Esa es la realidad. Sí. ¿Cuándo tiene que quedar definido, Tito? La lista, yo creo que va a haber como un grueso de futbolistas de la liga, ¿no? Que antes de la liguilla los van a ceder para que tengan un tiempo de trabajo, más los que se van a sumar de Europa ya al final. Sí, yo creo, imagino será... ¿Qué será? Mayo. Los de la liga, desde la jornada 17 ya los liberan. Muy bien. Sin futbolistas mexicanos en liguilla. Y los europeos, pues ya cuando sus diferentes competencias los liberen, ¿no? Bueno, todavía tenemos meses para ver cuál va a ser la alineación que el técnico decida. Pero, Tito, no sabes cómo estoy disfrutando y disfruté esta plática contigo. Gracias. De verdad, gracias por platicar así como platicas, con mucha información, con muchas anécdotas, con mucha opinión. Muchas gracias, Tito. No, gracias. Es un placer, Marica. Qué bueno que pudimos ya finalmente cuadrar. Y hay una disculpa también para la gente también que no pudimos estar un tiempito antes, porque lo venimos platicando para la gente desde el año pasado, que lo venimos platicando pero siempre por H o por B, pero bueno, no nos dio más tela para cortar todo este tiempo que no pudimos platicar. El gusto ha sido todo mío. Te quiero decir una frase o una palabra y que la termines con lo primero que te venga a la mente. Okay. Esta fase se llama realmente, ¿va? A ver. Okay. Tito, ¿el fútbol realmente es? Un privilegio. ¿Ser futbolista realmente es? No sabía que iba a venir esa pregunta. Si no te hubiera cambiado la respuesta de la primera. Ser futbolista sí es un privilegio. El fútbol realmente es, me dijiste, ¿no? Yo creo que eso es un camino de vida de ensueño, te diría. Porque volvemos a lo que hablábamos al inicio de la plática. Es tan poca el porcentaje de población de mujeres, de hombres que logran llegar hasta esa instancia de popularidad, si así lo queremos llamar. Que ¿Es vivir un sueño? Sí, es vivir un sueño, literal.
Es ser un privilegiado, ser futbolista. Entiendo que profesional, ¿no? Sí. O si lo dejamos es un futbolista, pues yo creo que pues, muchos pueden ser un futbolista. De hecho, creo que nuestros papás, nuestros hermanos, todos se sienten futbolistas porque van a cascarear a la esquina. Sí, y son futbolistas, ¿no? Sí, pero sí. Si tienen los tenis ahí en el closet. Exacto. Si ya tienen un par de tachos, ya son futbolistas. ¿El éxito realmente es? Es un trabajo durísimo que tiene que ir acompañado de, por supuesto, de tropiezos, de enseñanzas, de resiliencia, de muchas situaciones. ¿La salud mental realmente es? Para mí, uno de los pilares más importantes para la construcción de cualquier cosa. ¿La familia realmente es? Para mí son las 4 patas de la silla. Las 4. Las 4. ¿El vestidor realmente es? Se vuelve esa segunda familia, porque no dejas de... El fútbol no deja de ser un deporte en equipo en el cual pues, tú proteges al de al lado y el de al lado te protege a ti y están todos por el mismo sueño, por el mismo objetivo, por el mismo... defendiendo la misma camiseta. O sea, se vuelve tu segunda familia, literal. Uh-huh. ¿El retiro realmente es? ¿Sabes que se utiliza mucho la frase que dice que el futbolista nunca se retira? Okay. Que el futbolista siempre es futbolista. Okay. Yo soy de los pocos que creo que digo, cuando me dicen, ¿usted es futbolista? ¿Verdad? No, yo soy exfutbolista. ¿Ah, sí? Sí, yo no soy futbolista, yo soy exfutbolista. Okay. Pero, pues obviamente, el que jugó fútbol, pues siempre de alguna manera se siente parte de. Pues ¿no? son parte de. Sí, pero ya no. Porque yo no soy futbolista. Yo ya no soy futbolista. Jugué fútbol, fui futbolista. Pero ya no soy. Pero de alguna manera te queda ese sentido de pertenencia. ¿Me explico? O sea, fui parte de ese grupo selecto, pero ya no. Okay. El que es futbolista es el que está ahora en la actualidad. Yo ya no estoy. Claro. Así pero me siento parte de. Pues sí, me siento parte de. Ajá. ¿El aficionado realmente es? Para mí es de lo más importante que tiene el fútbol. No solamente porque es el consumidor final, sino porque es el que siempre está. Y porque el futbolista tiene que entender. El futbolista trabaja, ¿no? Más allá de después de los lazos o del cariño o de la historia que pueda hacer en un equipo. Pero no deja de ser su chamba. El aficionado es hincha del equipo porque quiere. ¿Me explico? Es porque o lo heredó, o lo adquirió, o se enamoró como me pasó a mí, o lo llevó su novia o su novio, o lo que sea. Pero está porque quiere ser. El futbolista muchas veces es por chamba, te toca hoy es Querétaro, mañana es Chivas, pasado y el futbolista va de paso en paso. Pero el aficionado es el que siempre está, en las buenas, en las malas, en los descensos, en todo. ¿Y Tito Villa? Bueno, cuando había descenso. Por lo menos aquí en México. ¿Y el Tito Villa realmente es? Yo me considero un buen ser humano. Y esta es una respuesta que tengo, de la cual trabajaba mucho por ser cuando era futbolista. Siempre me preguntaba, ¿y cómo te gustaría que te recuerden? Como un buen ser humano. No es que uno deje de ser como es por ser un buen ser humano, pero todos los días intento ser la mejor versión mía posible. Como ser humano, que seguramente eso hace que potencie mis capacidades, a lo mejor como comentarista, a lo mejor como entrenador, a lo mejor como papá, a lo mejor... El ser mejor ser humano creo que me potencia en mis otras fases. ¿Qué tipazo? Tito, gracias, muchas gracias por estar en Realmente Podcast. Un placer, Mari Carmen. Gracias. Placer. Aquí no hablamos de lo que nos gustaría que fuera, sino de lo que realmente es. Datos, historias y voces que nos invitan a reflexionar. Porque la realidad se entiende mejor cuando se escucha de quienes la viven. Soy Mari Carmen Presa y esto es Realmente Podcast.